nombre del Señor. Que te habla y tu amigo y hermano Natanael Santiago de la Iglesia Pentecostal. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Oasis de bendición Alfa y Omega, la cual pastorea nuestra pastora Joana Pérez. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y ahora vamos, ¿verdad?, a pedirle a nuestro hermano invitado, gloria al nombre de Jesús, Pastor Omar Lugo de Puerto Rico, que se presente y nos salude. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dios le bendiga a todos. Gracias, siervo Natanael, por esta bendición y esta oportunidad. Amén. Y para aquellos que no nos conocen, pues pastoreamos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo en el pueblo de Aguadilla. Amén. Así que saludo de parte de la congregación y de parte de mi familia. Y para nosotros una bendición por estar aquí. El Dios te bendiga mucho. Y buenas noches para todos. Bendito el nombre de Cristo, aleluya. Damos gloria al Señor. Voy a hacer primeramente una oración, bendito el nombre de Dios, para que sea Dios tomando dominio y control de este programa. Gloria al nombre de Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y sea Dios manifestándose como Él solamente sabe hacerlo. Bendito el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria, te doy la honra, Padre mío, Dios mío, Señor de gloria. Yo te pido que seas tú glorificándote, seas tú, Dios mío, tomando el control. Alma mía, alaba a Dios de todo lo que hablemos en esta hora. Sé tú dando sabiduría a nuestro pastor, en el nombre de Dios, Omar, Señor amado Dios. Y sé tú ministrando a cada uno de nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo. Bendito el nombre de ahora, uno el nombre de Jesús. Quiero, ¿verdad? Bendito, para los que no conocen a nuestro hermano, alma mía, Pastor Omar Lugo. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Sabemos y conocemos que él es un varón de trayectoria. Bendito el nombre de Jesús, a la cual ha predicado por diferentes lugares del mundo. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. República Dominicana, Brasil, Perú, Nicaragua, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Dando aquí honra al que honra merece. Bendito el nombre del Señor. Y queremos comenzar rápido para no quejarle mucho tiempo. Bendito el nombre de Dios, aleluya. Alma mía, adora a Dios. Vamos a comenzar, bendito el nombre de Dios, de esta forma. Bendito el nombre de Dios, aleluya. Todos conocen a nuestro hermano, como acabo de decir, el pastor Omar Lugo. Alma mía, alaba a Dios. Y hoy estamos bajo el tema la metamorfosis del mensaje. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Pero antes de entrar a lo que es metamorfosis, gloria al nombre de Dios, aleluya, lo que significa o su definición, alma mía, alaba a Dios, aleluya. La primera pregunta sería, para nuestro pastor Omar Lugo, gloria al nombre de Dios, ¿cuáles son los requisitos o los ingredientes? Alma mía, alaba a Dios, aleluya, para que un mensaje pueda ser llamado sana doctrina. ¿Cuáles son los ingredientes, los requisitos? Porque antes de decir que hubo un cambio, queremos saber de dónde fue que salió el cambio o cómo fue el cambio. Sobre la primera pregunta sería, pastor, ¿cuáles son los requisitos o los ingredientes que necesita estar presente en un mensaje para usted decir esto es sana doctrina? Amén. Nuestro pastor con nosotros. Amén. Ahora sí se le escucha. Amén, Natanael. Muy interesante la pregunta. Yo diría que su ingrediente es la Biblia. No importa si sea profundo, si sea, ¿verdad? Sencillo, de un niño, de un joven, de un caballero. Yo creo que el ingrediente principal tiene que ser Biblia. Y segundo, ese mensaje bíblico se tiene que predicar en su contexto. Muchas veces hay muchas palabras en la Biblia, ¿no? Y muchos pasajes de la Biblia que, por ejemplo, muchas veces introducimos, en vez de sacar la verdad central de lo que se quiere transmitir en este texto bíblico, muchas veces nosotros introducimos nuestras ideas dentro del texto bíblico. Y donde está el peligro, que nosotros ponerle, yo siempre digo, es un peligro ponerle palabras en la boca de Dios que Dios no quiso decir con esa intención, ¿no? Obviamente un mensaje se predica en su contexto, y ese contexto cuando lo transmitimos lo que hace es educar la iglesia en el sentido histórico, en el sentido doctrinal, y también obviamente una aplicación a lo más cerca posible de lo que sea el contexto original. Pero muchas veces creemos que un mensaje de sana doctrina es aquel que es fuerte,
¿verdad? A veces catalogamos mensajes de la doctrina solamente con aquellos que son fuertes, aquellos que nos confrontan, pero realmente la palabra dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que la palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? Obviamente por Dios, útil para corregir, para instruir, para exhortar, ¿verdad? Para corregir y para instruir a todos a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Y muchas veces la palabra exhortación realmente no es lo mismo que corrección, porque ya corrección está incluido en el texto. Exhortación es animal, ¿ve? Animal. Y muchas veces creemos que solamente el mensaje tiene que corregir, pero también el mensaje tiene que animar de cierta manera y fortalecer nuestra fe. Yo creo que básicamente la predicación de sana doctrina es una predicación que sea bíblica, ¿verdad? Que sea bibliocéntrica. Muchas veces se lee el texto de la Biblia y muchas veces lo menos que hablamos es el texto. Leemos un texto y seguimos hablando de nuestras experiencias, de lo que pasó en el viaje, de aquello y lo otro, y muchas veces obviamos, y es importante para nutrir la iglesia, ¿verdad? Que se hable de ese contexto, ¿verdad? Creo que lo esencial es que es el bíblico. Amén. Amén, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Dios bendiga a nuestro pastor Omar Lugo, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Y gloria al nombre de Jesús. Esta pregunta, ¿verdad? La quise dividirla, gloria al nombre de Dios, aleluya. Porque la iba a hacer junta, pero la segunda pregunta sería, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Ya le preguntamos qué es el ingrediente del mensaje, pero ese mensaje, gloria al nombre de Jesús, aleluya, no baja del cielo en un papel, tiene que haber alguien que lo lleve. Gloria al Claro. nombre de Jesús, aleluya. Ese mensaje, gloria al nombre de Dios, aleluya, tiene que haber una persona que lo lleve. So, la segunda pregunta sería, pastor, ¿qué ingredientes o qué requisitos tiene que llevar el mensajero para que pueda ser escuchado como sana doctrina? Amén. Muy Amén. importante y interesante también que lo iba a decir y gracias por la pregunta, porque muchas veces hablamos del mensaje, pero no hablamos del mensajero. Y tan importante es el mensaje como el mensajero. Y yo digo, se habla siempre de una sana doctrina, pero no se habla de lo que Pablo habla, de que el mensajero también tiene que ser sano. Cuando Pablo habla, retén las palabras sanas que de mí oíste. Pablo no se está refiriendo en sí en esencia al mensaje, sino cómo se transmitió el vaso, ¿verdad? Y es muy importante porque muchas veces se predica una verdad, pero recuérdese, es un vaso. Si usted echa agua limpia en un vaso sucio, ese vaso es obviamente el agua limpia, aunque sea por más limpia que sea, cuando toca un vaso sucio se va a ensuciar, ¿ve? Entonces, este mensaje tiene que ir obviamente objetivo, claro, sin ninguna doble intención, ¿verdad? De querer herir o tirar directa. Y también muy importante el testimonio. Por eso que Tito, cuando Pablo envió a Tito a Creta a establecer ancianos, le dijo, mira, y le dio unos requisitos, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en su gestión, etcétera, etcétera, para que también pueda exhortar con sana enseñanza a otro. Entonces, fíjese bien, antes de seleccionar a alguien que pueda exhortar a otro y dice mal texto, dice que pueda taparle la boca a los que contradicen, es necesario el testimonio de esa persona. ¿Ves? Y tan importante es el mensaje como el mensajero. Son dos cosas muy importantes que tienen. Y yo siempre digo, mira, hermano, usted puede predicar una sana doctrina, pero si yo cojo mis manos una comida limpia y la ensucio, eso es lo que estoy transmitiendo. Por eso es que yo siempre exhorto y soy muy enfático en que si nosotros pretendemos corregir a otro o predicar una sana doctrina, nuestra vida tiene que ser un ejemplo. Eso lo dice la palabra. Y yo predicaba esta tarde que cuando Pablo, obviamente, en esas epístolas pastorales desde la cárcel, que Pablo sabía a la hora de su muerte, y le estaba pintando, estaba transmitiendo ese panorama final del fin de los tiempos y del carácter del fin de los tiempos. Él le dijo un consejo a Tito y a Timoteo, le dijo, preséntate como buen ejemplo de buenas obras, en pureza, en palabra, ¿verdad? Porque él sabía que el mensaje más importante de los últimos tiempos
trascendía lo que era una comunicación verbal del mensaje, era un testimonio. Y nosotros nos tenemos que convertir en esas cartas abiertas que la gente pueda leer. Y yo siempre como pastor digo, mira, por más fuerte que usted predique, por más que usted insista, si no hay un ejemplo, la gente no va a cambiar. Más sana doctrina que usted le predique, si no hay un ejemplo, la gente no van a cambiar, porque mis palabras tienen que ir compatibles con mis acciones. Si mis acciones no es compatible con mis palabras, yo estoy ensuciando lo que tanto yo digo o pretendo defender. Y eso es muy importante también. Amén. Se oye. Amén, gloria al nombre de Dios. Escuchándolo, ahora mencionó mucho los últimos tiempos o lo que estamos viviendo ahora, gloria al nombre de Jesús. Entonces le hago una pregunta, porque tengo que hacer esta pregunta. Sí. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Basado en el tiempo que estamos viviendo, que son los tiempos finales, Cristo está a la vuelta de la esquina, como decimos nosotros. Pastor, le hago una pregunta, porque claro está, según el mensaje, el mensajero se predica, así el pueblo se prepara. El pueblo se prepara según lo que escucha. Entonces yo le hago una pregunta, pastor, según su experiencia, según la Biblia, el mensaje de hoy para la iglesia, ¿cuál es? El mensaje de hoy tiene que ser un mensaje mire, cuando Juan, en la visión del Apocalipsis, antes de ver los sellos desatarse, antes de ver los 24 ancianos y antes de hablar de todos los juicios, el mensaje fue dirigido a la iglesia, a las 7 iglesias. Y de 7 iglesias, Cristo le dice a través de su siervo Juan, a los ángeles de la iglesia, a los pastores, hay un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de meditar sobre los caminos, un mensaje de volver al primer amor, a las primeras obras, es un mensaje de advertencia. Y arrepentimiento es un mensaje, obviamente, yo diría que es un mensaje de arrepentimiento, tanto para el inconverso como para la iglesia, ¿verdad? Que lo vemos reflejado en el mensaje de las 5 iglesias. Son 7, a 5 le mandan a arrepentirse. Era un mensaje de arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. A medida que vamos avanzando en nuestra conversión, yo hablaba anoche en mi congregación predicándole, a veces perdemos el camino de la cruz del Calvario, perdemos el enfoque, perdemos la esencia de ser cristocéntrico, bibliocéntrico, y Cristo sí quiere que yo continúe, que Cristo quiere, cuando Cristo habló lo siguiente, dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cuando Cristo pudo haber traído muchas figuras, le pudo haber dicho, tome el yugo, pero Cristo le dijo, toma la cruz. O sea, Cristo quiere continuamente, diariamente, que nosotros miremos a la cruz, al Calvario, que nos acordemos del sacrificio expiatorio, que miremos el costo que le costó a Cristo para salvarnos, para mantenernos en esa conexión y en ese agradecimiento, porque la gracia no es licencia para pecar. La gracia es una influencia de Dios sobre el corazón del hombre que se refleja un estilo de vida. Y cuando yo conozco esa gracia a través del Calvario, a través del sacrificio de Cristo, y yo tengo que estar en continuamente acordándome de ese sacrificio expiatorio. Y por eso es que muchas veces, si perdemos el camino al Calvario, se crean fortalezas mentales. O sea que una fortaleza mental es un área de pensamiento contraria a la Biblia que mantiene alejado de las bendiciones o de alguna promesa de Dios para mi vida. Y eso es lo que Cristo le estaba diciendo, comenzando con la iglesia de Éfeso. Le dice, vuelve a tu primer amor y a las primeras obras. Acuérdate de dónde has caído, le dice. Arrepiéntete y vuelve a hacerlo. O sea, yo creo que un mensaje de arrepentimiento, tanto para afuera de la iglesia como para dentro de la iglesia. Necesitamos renovarnos, necesitamos volver al Calvario, renovar nuestra pasión por Dios, nuestro amor por Dios. Y yo creo que el mensaje de Apocalipsis, y dicho sea de paso, que es el único libro profético del Nuevo Testamento, acertadamente Cristo comienza con ese mensaje a la iglesia de un arrepentimiento. Creo que debe ser el mensaje para hoy. Arrepentimiento para volvernos a Dios. Amén, gloria al nombre de Dios, aleluya. Utilizando, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Si es que sabemos que el pastor lleva muchos años en el evangelio, bendito el nombre de Jesús, y puede hablar, gloria al nombre de Dios, de historia,
Alma mía, alaba a Dios, aleluya. Y podemos comparar, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Le hago una pregunta, pastor, bendito el nombre de Jesús. El mensaje de ayer y el mensaje de hoy, ¿en qué se diferencia? Mensaje de ayer. El ejemplo que podemos tener, obviamente estamos hablando de la predicación, pero también se ve en el reflejo de la oración. Ha pasado lo mismo con la adoración de antes, con la adoración de hoy, y el mensaje de antes y el mensaje de hoy. Por ejemplo, si hablamos de la adoración, es un mensaje doctrinal, ¿verdad? Como esos coritos que se cantaban. ¿Cómo tú puedes orar enojado con tu hermano? ¿Usted me entiende? Entonces te hacía meditar. Cuando hablaban acerca del arrebatamiento de la iglesia, hablaba de la vida cotidiana, de la fe práctica. Y así eran los mensajes como los de Gigi Ávila, que era un mensaje que apelaba obviamente a los tiempos proféticos, era un mensaje de también confrontación. Y si vamos al contexto, obviamente estamos dentro de un contexto histórico inmediato, pero si nos vamos al contexto histórico bíblico, siempre el mensaje ha sido rechazado. Cristo, Pablo hablaba, para los judíos él era tropezadero y para los griegos locura, porque especialmente los griegos no entendían cómo es posible que un Dios que es espíritu pueda encarnar en un cuerpo humano, que para la mentalidad griega esta carne era pecaminosa y lo espíritu era incompatible. O sea, por eso que era locura para los griegos. Y, o sea, no sé si es la próxima pregunta, pero por eso es que hoy se ha modificado el mensaje, porque la iglesia no entiende que siempre ha habido desafío y siempre ha habido rechazo al mensaje. Desde los tiempos del apóstol Pablo al mensaje del Calvario. Y entonces la iglesia hoy ha cedido a esa crítica, ¿verdad? O a esas exigencias de una generación que no quiere ser instruida, sino quiere ser animada. Obviamente, dentro del contexto del mensaje completo, claro que debe haber ánimo, pero hoy el mensaje es más almático, que tiene que ver con las emociones y sentimientos. No instruye tanto, ¿verdad? Eso tiene un problema, porque tenemos una generación que constantemente hay que levantar las manos, constantemente hay que recordarle, Cristo está contigo, mas sin embargo no se instruye a nivel espiritual, ¿verdad? Cuando usted le da los fundamentos bíblicos y doctrina y esa enseñanza, usted edifica su fe sobre esa enseñanza, no sobre lo que yo siento hoy. ¿Ve? Yo no puedo depender, porque hay momentos en mi vida que no va a haber nadie que me levante las manos. O sea, claro que necesito de mis hermanos, claro que eso es obvio, pero va a llegar el momento que aquí, hermano, usted se va a encontrar en la soledad. Y son momentos necesarios, porque ahí es donde tú te encuentras con Jesucristo, ¿verdad? El amigo. Cuando todo el mundo falla, Jesús está ahí. Y hay momentos en la vida que no vas a encontrar a nadie que ore por ti, no vas a encontrar a nadie que te diga, caramba, Natalia, lo que tú estás haciendo está bien, sigue para adelante. Hay momentos que se carece de esas palabras de afirmación que obviamente son necesarias, pero Dios produce esos momentos para que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. Entonces, en estos momentos difíciles es donde se prueba el fundamento sobre qué nosotros estamos edificados. Pues yo tengo que estar edificado en la palabra. Yo tengo que entender que lo que dice la Biblia no afecta a las circunstancias. O sea, estoy pasando un momento de desierto, pero Dios sigue siendo bueno. Estoy pasando un momento de soledad, pero Dios está conmigo. Eso es lo que dice la Biblia. No importa lo que yo sienta, es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, yo soy más que vencedor, aunque me sientan derrota, aunque lo que me está rodeando me señale que estoy en derrota. La Biblia dice que yo soy un vencedor. Y por encima de mis sentimientos que me gritan que estoy en derrota por lo que estoy viviendo ahora, pero si yo estoy edificado en la palabra del Señor, yo voy a vencer. Porque no es como yo me sienta, lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Escritura. No es lo que yo vea, es lo que la Biblia dice. Por eso la Biblia dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Amén, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Tocó muchos puntos sumamente importantes. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Uno de ellos que me llamó la atención es que tocó mucho
cómo yo me siento. Y si hay algo que se ha como engrandecido, le han puesto gran enfoque, es en el sentimiento de la persona, tanto así que usted me corrige si estoy mal, pero como que la motivación ha tomado gran parte del mensaje, que ahora parece más motivadores que predicadores. Entonces, esto está fundando al pueblo como en toda emoción. Cuando estoy alegre, alabo a Dios, y cuando estoy en el piso, pues se me olvidó que está, como usted acaba de mencionar, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Ahora, antes de hacer la próxima pregunta, quiero leer, ¿verdad? Con el nombre de Dios, aleluya, una de las definiciones que yo encontré de la palabra metamorfosis. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y las dos definiciones que encontramos fue transformación, la evolución o el cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. Ajá. Repito, la evolución o el cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. Metamorfosis. Gloria al nombre de Jesús. Como mencionó el pastor, tanto en el mensaje como en la alabanza. En la alabanza. Pastor, gloria al nombre de Jesús, aleluya, se ha levantado una nueva era, como un nuevo formato, un nuevo mensaje, nuevas alabanzas, nueva iglesia, nueva motivación, nuevo enfoque. Pastor, ¿dónde ocurrió este cambio? Porque esto, ¿verdad? Sin interrumpirle, esto sabemos que no llegó de la noche a la mañana. Por algún lado llegó este cambio. Nuestro pastor, nosotros. Antes de llegar ahí, si no te contesto, me lo recuerda. Algo muy interesante que se voy a decirte es que nosotros como predicadores tenemos que entregarles herramientas a la gente. ¿Ves? Yo como pastor, yo tengo que entregarles herramientas. Yo no quiero que ellos dependan de que yo les levante la mano. Yo te voy a decir, yo te voy a entregar herramientas. Te voy a enseñar cómo es que se pelea en el campo de batalla. Te voy a dar herramientas para que pelees. Porque va a haber momento que hasta yo como pastor voy a estar ausente de tus batallas. Pero sí te voy a entregar herramientas a través del mensaje o a través de la enseñanza, herramientas. Ahora, ¿cómo comenzó este cambio? Si nosotros nos vamos a los tiempos bíblicos, pasó un fenómeno que pasa hoy en día. Y es que aquellas personas del mundo filosófico de Grecia, obviamente trajeron el gnosticismo dentro de la iglesia, y Pablo compartió en Colosenses, y el apóstol Juan escribió también ese gnosticismo, que es una mezcla de la filosofía griega con la cultura judía, y era que las personas se convertían, pero traen ese pensamiento griego al evangelio. Entonces, al evangelio también había otra invasión de la cultura judía y de la ley que la gente tienen que, obviamente los judíos querían que los gentiles se circuncidaran, ¿no? Entonces, eso también pasó en Corintio. En Corintio ese pensamiento griego causó divisiones. Cuando Pablo dice que algunos son de Cefas, otros son de Pablo, ¿verdad? Y son colaboradores. Cuando ese pensamiento del mundo, porque un pensamiento del mundo se mete dentro de la iglesia, las cosas de Dios comienzan a sufrir transformaciones, metamorfosis, cambios, se vuelven otra cosa. Número uno, si nosotros no tenemos una formación ministerial para ministrar a otro, suceden estos cambios también. Estos cambios suceden mucho. Porque si no hay una formación ministerial en cuanto a yo estar nutrido. Fíjese bien, Cristo se preparó 30 años para el ministerio, nosotros nos preparamos 3 años. Cristo se preparó 30 años para 3 años, nosotros nos preparamos 3 años para toda una vida. Entonces, imagínate, yo decía tarde, mire mi hermano, si tú quieres practicar predicando, predique frente al espejo. No use Facebook Live porque usted está haciendo un daño a la obra de Dios. Aquí Dios no se mueve con buenas intenciones. Este mensaje humanista, este mensaje positivista trae un mensaje humanista, y este mensaje humanista trae un mensaje triunfalista.
se distorsiona lo que verdaderamente es victoria, lo que verdaderamente es la voluntad de Dios. Fíjate bien, a veces se proyecta que tener una agenda llena es victoria y tener una agenda vacía referente a invitaciones y predicaciones es una vida derrotada. Sin embargo, no miramos no miramos la iglesia como un cuerpo, miramos la iglesia que no todos son cabeza, no todos son brazos, no todos son piernas. Hay ministerios que Dios los lleva a otras naciones y hay ministerios locales y ambos son necesarios. Hay ministerios que están para ayudar al pastor, hay ministerios que Dios pone en la iglesia para edificar el cuerpo local. Entonces, fíjate bien, esa empírica, porque yo noto muchas veces los mensajes como si Dios estuviera regalando ministerios, ¿tú me entiendes? Como si el centro fuera el propósito. Y Pablo habló del llamamiento supremo, que es la salvación, ¿verdad? Y muchas veces se nos olvida que, claro que Dios quiere usar, pero para usarte, para llegar a ese ministerio, se requiere un proceso, se requiere tiempo de espera, se requiere un tiempo de formación. Y mucha gente que están brincando esos tiempos, están llegando al altar y están transformando tanto esa tendencia humanista, esa tendencia triunfalista, esa tendencia de solamente hablar del propósito de Dios, entre comillas, porque el propósito de Dios ordenado, ha distorsionado el mensaje genuino de Dios, ¿verdad? Por eso que tenemos motivacionistas, tenemos gente que parecen más motivacionales que predicadores de la palabra bíblico. Y es debido a eso, debido a esa también personas que han llegado huérfanos al ministerio. Por ejemplo, ahora se utiliza mucho lo que es el término padre espiritual y se ha vuelto una doctrina. Cuando Pablo utiliza, recuérdese que la Biblia tiene lenguajes literarios, tiene metáforas, símiles, ¿verdad? Y tú tienes que entender cuándo es que Pablo está hablando en esos términos. Pablo no quiso promover una doctrina cuando le llamó hijo a Timoteo. Pablo estaba hablando en un sentido de expresarse, pero Pablo no estamos promoviendo una doctrina. Y hoy, sin embargo, todo el mundo tiene padres espirituales y es cuando más huérfanos estamos. Porque los mensajeros de antes, ¿quién era el padre espiritual de Ávila? ¿Quién fue el padre espiritual de Jorge Rasky? ¿Usted me entiende? Entonces hoy tenemos padres, pero es cuando más sin formación estamos. Y se ha vuelto un relajo. Pablo decía a los libros, a Corintios, vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. La persona que se convierte en esa persona, Pablo estaba diciendo, yo estoy sufriendo dolores de parto para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, en esa figura, ¿verdad? En esa metáfora de ser padre espiritual, es la persona que te forma en el evangelio, ¿verdad? Pero se ha vuelto una moda y se ha enfrentado dentro de la iglesia sana doctrina, y esa jerga o ese lenguaje viene del mundo del libertinaje, del neopentecostalismo. En el pentecostalismo clásico no se practica ese tipo de lenguaje, porque bíblicamente hay una estructura organizacional. La Biblia habla de obispo. La Biblia habla de obispos, de diáconos, de pastores. Esa es la estructura organizacional en la cual yo debo injertarme, no en personas que están buscando llamarle padre a alguien para simplemente, qué sé yo, coger pon. Y también, ¿verdad? Suena duro, pero es una realidad. Suena duro, pero es una realidad. Amén. Amén, gloria al nombre de Dios, aleluya. Siguiendo aquí, quiero leer un texto, dos textos bíblicos, gloria al nombre de Jesús, aleluya, que durante el día, mientras pensaba en esto, me venían a la mente y no lograba sacarlo de la cabeza. Y los voy a estar leyendo en este momento. Se encuentran en Jeremías 5, no voy a hacer mención de ellos, Jeremías 5, versículo 30 y 31. Y luego le hago la pregunta, pastor. Dice sí. Así, cosa espantosa y feas hechas en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin?
Mi pregunta al pastor es, pastor, porque si no me falta la memoria, usted una ocasión tocó ese tema y le voy a preguntar para que lo vuelva a tocar. Entonces, si sale, ha sido tan predominante esto de la motivación, del sentimiento, el nuevo supuesto formato, el nuevo mensaje, ¿en manos de quién, pastor, va a quedar esto? Porque el tiempo es corto. Es una buena pregunta. Yo me la hago, la pregunta yo me la hago todos los días. Y un poco preocupante, mire, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo pasó por el desierto con la intención de meterlos a Canaán, Dios rechazó una generación completa por su rebeldía, su rebelión. Y es difícil. Pero también tenemos que entender que Dios en todos los tiempos siempre levanta un remanente fiel. Sé que el tiempo no da, pero con todo lo que está pasando hoy en día, con esto de las redes sociales, mucha rebelión, la gente son difíciles de pastorear, la gente son difíciles de moldear, la fidelidad y la lealtad está sujeta al beneficio que tú le puedas sacar a una persona, a un ministerio, a un concilio, a un pastor. Todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere hacer alto, todo el mundo quiere ser visto. Y usted, ¿verdad? Estamos siendo un poquito pesimistas. Yo me preocupo, ¿verdad? Y yo digo, Señor, no vaya a ser que tú vayas a desechar toda esta generación rebelde y buscarte otra generación. El libertinaje, la gente no quiere predicar. Recuérdese que un ministerio, usted cuando tiene un ministerio, se casa con Dios, un compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios te lleva a expresar la verdad o a predicar la verdad. Tu motivo principal no es ofender a nadie. Tu motivo principal no es crearte más santo que nadie. Tu motivo principal es que alguien reciba una palabra, abra los ojos, que vuelva a Dios. Pero en todo tiempo ha habido un remanente fiel. Y yo sé que Dios en su misericordia, cuando ese texto bíblico se encuentra en Romanos capítulo 11, cuando Pablo está hablando acerca de Israel, y, ¿verdad? Y habla esa comparación de Elías que estaba metido en la cueva y sentió un celo. Y dice que la respuesta divina fue que Dios hizo que quedara un remanente. Ahora, cuando nosotros investigamos la palabra remanente, literalmente remanente significa varias cosas. Número uno, los sobrevivientes de una guerra. El residuo que queda en un recipiente luego que lo vierten, el residuo. Cuando pasaba una peste sobre una ciudad y mataba a todo el mundo que sobrevivía, eran sobrevivientes. Por eso que remanente tiene que ver con sobreviviente. Y remanente tiene que ver con diezmo. Esa palabra muy interesante. O sea, que estamos hablando de un mínimo grupo, pero que Dios en su misericordia hará que queden. No por ello, sino por amor a Dios, por la gracia de Dios, porque se convierten en instrumentos de Dios para este tiempo. Y otra cosa que tenemos que entender, no todo el mundo que Dios usa tiene Facebook, no todo el mundo que Dios usa tiene YouTube, no todo el mundo que Dios usa tiene emisora o tiene un programa, una emisora radial, no todo el mundo que Dios usa salen los flyers. Hay gente, hay gente. Y otra cosa muy importante, Natanael, es que muchas veces creemos que generación, ¿verdad? Tengo dos compromisos que le voy a predicar a unas organizaciones, estoy preparando unos mensajes para la juventud. Y muchas veces se utiliza el término generación como si fuera para simplemente marcar un grupo de edad. Pero en la sociología, por ejemplo, a la generación que pertenezco yo, que soy la generación X, 1969 hasta el 80, fíjate bien, toda esa gama de años son la generación X. Antes de eso vienen los baby boomers. Y la generación es lo que significa, no significa edad, significa a rasgos, en rasgos específicos que comparten todo ese grupo de gente que nació dentro de ese periodo. Entonces, fíjese bien,
la generación que Dios use no tiene que ver nada que si son jóvenes o viejos. La generación que Dios use tiene que ver con unos rasgos específicos en esas personas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo 41 años, pero puedo ser compatible con personas que de 60 años, de 50 años, porque básicamente tenemos la misma influencia, porque como soy nacido en el Evangelio, tenemos influencia de Gigi, tenemos influencia de Rasky, tenemos influencia de esos hombres, porque somos contemporáneos, aunque no tengamos la misma edad, pero tenemos esa influencia de esa formación. Y yo creo que a lo que debemos referirnos es a generación en ese contexto, no generación simplemente en edad, ¿verdad? Y yo creo que hay que escuchar a los ancianos. La voz de los ancianos se menosprecia mucho. Y en la voz de los ancianos hay sabiduría, ¿verdad? En la juventud está la fuerza, pero en la voz de los ancianos está la sabiduría, ¿ves? Entonces nosotros no debemos descartar ni los jóvenes, ni los ancianos, ni la gente madura. Es una generación que posee unos rasgos específicos que yo creo que Dios va a levantar en este tiempo para utilizarlo, ¿verdad? Por su misericordia y su gracia. Eso creo yo. Amén, gloria al nombre de Dios, aleluya. Mi persona no tiene tantos años como el pastor Lomar, pero, ¿verdad? Usando para hacer esta próxima pregunta. Me preocupa y de todo viene la pregunta, porque antes, cuando yo comencé en el Evangelio, los consejos eran: vete a orar, ciérrate en ayuno, ciérrate, vigila, ora. Tiene que haber lectura, tiene que haber tu relación privada con Dios. Que tu mamá le sirve a Dios no quiere decir que no, tiene que buscar lo tuyo propio. Siempre estaba como que reabundaba la palabra ayuno, la palabra vigilia, la palabra sube al monte, viene y baja domingo. Pero esta era, si lo podemos llamar así, pastor, con lo que se encuentra es: haz un Facebook, haz un flyer, llama a los pastores, tantas cosas que están sucediendo en estos tiempos. Y me preocupa, pastor, y la pregunta sería, en forma de consejo, ¿verdad? Gloria al nombre de Dios. ¿Qué usted le diría a la nueva era que se está levantando ahora de jóvenes? O como tú usas la palabra, generación de jóvenes, que no se encuentran tanto con el consejo del ayuno, busca a Dios, escóndete. Ahora es a flyer, reparte, llama a los pastores. Que la memoria a mí me falta, yo nunca llamé a un pastor para que me invitara a predicar en ningún lado. O eso no se escuchaba antes. Antes lo que se escuchaba era el mensaje bien en la rodilla, no YouTube, no nada de eso. Pastor, ¿qué consejo usted le daría a esa palabra que usted se usó? Generación de jóvenes que se está levantando hoy. Y no me va a interpretar, jóvenes que aman a Dios, jóvenes que quisieran hacer las cosas bien, jóvenes porque no todo está perdido, gloria a Dios, gracias a Dios por ese remanente. Pero jóvenes que quieren hacerlo bien, pero se encuentran con esta oleada por todos lados y lamentablemente a veces ponen la mirada en una persona y lo que le dicen es eso. Pastor, ¿qué usted diría? Gloria al nombre de Dios, aleluya, a esa generación que hoy se encuentra en esto. Si pasa la prueba, vas a hacer un ministerio provechoso, y la prueba es la siguiente: el llamado es como una llama que arde, el deseo de hacer algo, el deseo de aquello. Y muchas veces la juventud atienden a imitar y dicen, bueno, fulano que yo miro hace febulay, hace un flyer, hace esto, entonces yo voy a imitar esa conducta, pero no imitan lo que pasa en el secreto, ¿verdad? Hay mucho, el problema es que estamos imitando mucho a los hombres, estamos imitando a aquel, estamos imitando cómo él hace las cosas, pero no estamos haciendo lo que la Biblia demanda que nosotros hagamos, que es la oración y el ayuno. La oración, el ayuno, la búsqueda. Lo que pasa es que esa fórmula de oración, de ayuno, vamos a llamarle la fórmula del secreto, es una fórmula desesperante, porque es como yo digo, yo una vez leí un libro que se llama Las Vasijas, se me olvidó cómo se llamaba, pero tiene que ver con las vasijas. Y ese libro decía, y te desglosaba todas las vasijas que había en la Biblia, los vasos de honra, los vasos de deshonra, y llegaba un capítulo que eran los vasos
especiales, unos vasos que se me olvidó hasta el nombre ahora, pero si me acuerdo. Y esos vasos de honra, eran unos vasos que el alfarero preparaba, se le daba más tiempo en el horno, más fuego, no se ponían en la vitrina y se firmaban abajo con el nombre del que hizo, o sea, del alfarero, contenía la firma del alfarero. ¿Por qué? Porque eran unos vasos especiales. No se ponían en las vitrinas porque eran vasos que eran utilizados para las bodas o para eventos especiales. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso, ¿verdad?, que tenemos nosotros del secreto, oración, ayuno, espera, en el cuarto oscuro. No estamos en vitrina, nadie nos está viendo, pero estamos en el cuarto oscuro del secreto, esperando ser llamados. Tú tienes dos alternativas. O tú acudes a la fórmula que acudió Abraham y Sara de pretender ayudar a Dios, porque Sara se cansó en ayudar a Dios. Dios sabía que Abraham era casi de 100 años, los llamó a los 75 años de edad, la esterilidad de Sara, del vientre de Sara, pero el producto que Dios quería era la combinación de la vejez de Abraham con la esterilidad del vientre de Sara. Iba a producir que ese hijo le diera gloria a Dios. No era producto natural, era producto de algo sobrenatural de parte de Dios. Entonces, tú tienes dos alternativas: o tú utilizas el brazo, el mecanismo humano, ¿verdad? Porque hay mucha gente que están exhibiendo su Ismael como si fuera un Isaac, pero es producto de la carne, es producto del esfuerzo humano, como tú dices, de llamar, invítame, anunciarte más, aparece hasta en la caja de confí la cara tuya, ¿tú me entiendes? Entonces tú tienes dos alternativas: o entiende el llamado de Dios y te queda en el lugar del secreto a esperar ser llamado por Dios en el tiempo de Dios y la voluntad de Dios, o te cansa y tratas de ayudar a Dios. Y es un peligro, porque cuando pretendemos ayudar a Dios hay consecuencias, ¿eh? Y también yo siempre digo, lo que fácil viene, fácil se va, y lo que fácil se obtiene no se valoriza. Y cuando uno está en la cámara secreta, en el lugar secreto, cuando llega el tiempo de Dios sacarte para utilizarte, tú vas a valorizar el proceso y vas a valorizar lo que Dios te da, porque te costó un precio, te costó un puesto de espera. Tú sabes que el ministerio que tú tienes no fue un padrinaje de nadie, no fue que tú te apegaste a fulano para coger pony, para acá, para lo otro, fue el producto del secreto. ¿Ves? En ese secreto Dios te formó tu carácter, te preparó, sabe lo que es la espera, sabe lo que es la obediencia. Tú esperando estar en vitrina, pero entonces Dios te pone ahí al guagua, Dios te pone entonces a dar escuela bíblica de niños. Tú esperando los escenarios, los aviones que te inviten, pero entonces Dios te pone a hacer cosas pequeñas, porque hay, cuando tú haces cosas pequeñas, tú vas a valorizar cuando Dios te ponga a hacer las cosas un poquito más grandes. ¿Ves? Porque entonces tú sabes hacer cualquier cosa, las cosas grandes, las cosas pequeñas. ¿Ves? Entonces tú te desarrollas con el corazón de Dios, dan el tiempo de Dios. No solamente sabes servir desde la barquilla, tú sabes servir sin barquilla, tú sabes coger las copas, tú sabes coger el mapa y sabes lo que es verdaderamente servir a Dios. A mí me dijo algo un amigo mío que me dijo una vez y me ministró, me dijo, mira, que se crió conmigo en el evangelio, y me dijo, mal, yo no necesito ministerio para yo servirle a Dios. Me dijo eso. Me dijo, yo no necesito ministerio, yo sé servirle a Dios desde otra área. No todo el mundo necesita ministerio para saber servir a Dios. ¿Ves? Estamos viviendo unos tiempos de que la gente no tiene título, si la gente no tiene fama, no se sienten realizados. ¿Tú me entiendes? No se sienten que son siervos de Dios, se sienten menos que otros, porque es que se vive una competencia continua, compararse. Y aquí Dios nos dio la gracia, cada cual como es. Nadie se debe sentir menos, nadie debe sentir más que otro. ¿Ves? Siempre y cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, eso es lo importante. Creemos que hacer mucho, hacer la voluntad de Dios. Mire, Pablo dice algo muy interesante que siempre lo digo. Pablo dice, a mí no me envió Dios a bautizar. Pablo dice que Dios no lo envió a bautizar. El hombre que hizo 3 viajes misioneros exitosos,
El hombre escribió aproximadamente 13 epístolas del Nuevo Testamento. Dios no le envió a bautizar, que Pablo sabía sus limitaciones. ¿Qué fue lo que Dios lo llamó a eso? Entonces, ¿Pablo podía bautizar? Claro, podía bautizar, es un hombre preparado, pero él sabe que esa área Dios no lo mandó directamente. Entonces, nosotros no debemos meternos en áreas que Dios no nos mande. Yo siempre digo, porque tú puedas, significa que debes. Lo voy a repetir otra vez. Porque tú puedas, no significa que debes. Aquí la victoria es hacer, sea lo poco, lo mucho, pero que sea dentro de la voluntad de Dios. ¿Ve? Tenemos una generación que creen que hacer mucho es que estar en primera plana, que es ser utilizado por Dios, el hombre del momento. Cuando nosotros tratemos de dejar de ser el hombre del momento, o el ministerio del momento, que esté en la boca de todo el mundo, y nos dedicamos a hacer la voluntad de Dios, ahí es que Dios va a levantar una generación poderosa. Y yo sé que sí, que hay esperanza, hay una generación que Dios la está levantando en el secreto. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo va a hacer. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, gloria al nombre de Dios. Aleluya. Como última pregunta, bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Cristo. Pastor habló mucho o mencionó esta palabra importantísima hoy. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. La palabra competencia. La palabra competencia, comparación. Este se compara con aquel se compara con el otro. Habían unos hombres en Puerto Rico que los llamaban como los pilares, que eran, sí, puede ser hermano Rasky, hermano Gille, hermano Torre Ortega. Y los que conocían y habían escuchado mucho de su mensaje veían que aunque el evangelio que predicaban los tres era el mismo, pero su ministerio era totalmente diferente uno del otro. Sí. Predicaban el mismo evangelio, pero cuando tú te ponías a escuchar a una persona y cómo se movía, tenían identidad propia cada uno. Gloria al nombre de Dios. Yo hace poco le decía a una persona que identidad no solamente te dice lo que tú eres, sino que también te dice lo que no eres. Eso es. Porque Juan el Bautista pudo haber dicho, sí, yo soy el Cristo, pero él supo decir, no, yo no soy. Yo no soy Elías tampoco. O sea, Juan sabía para qué él estaba. Juan sabía para qué lo habían buscado. Por eso Juan dijo que él era una voz. Poderoso. Era una voz. Él tenía lo suyo, no un eco. Hoy en día hay mucho eco. El eco repite lo que el otro dijo, pero voces es como que escasean. So, pastor, bendito el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cómo traigo esta pregunta? Dios mío. ¿Qué te le diría, gloria al nombre de Dios, al pueblo, gloria al nombre de Dios, aleluya, tocante a este gran daño? Porque entiendo que es un gran daño de tanta competencia. Gloria al nombre de no es un solo gran daño dentro de la iglesia, sino del amigo que ve de afuera la competencia que hay, porque el amigo de afuera sabe que hay competencia dentro. Sí. Nuestro pastor, para terminar. Bueno, que la gente recuerde que para competir se necesitan dos. Usted deje que la gente compita con usted, pero usted no compita con nadie. Y hasta un solo, ¿cómo le digo? Cuando uno medita en eso, dice, pero que esto es ridículo. Porque si Natanael está trabajando, al igual que yo, para el reino de los cielos, para la obra de Dios, o sea, que es que no hay dos cielos, no hay dos señores. No, es que hay uno, se acabó y se debe mirar así. Tú aportas a la obra de Dios, yo aporto a esa misma obra de Dios. Tus victorias son las victorias mías, mi victoria son las victorias tuyas, porque es que estamos trabajando para un solo Dios. Y yo creo que el que tenga esa mentalidad, ese es el problema, que ellos están trabajando para otro Dios y están trabajando para otro cielo. Pero el que entiende que hay un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola palabra, aquí estamos trabajando para el reino de los cielos. Mi victoria debe ser la victoria tuya, y tu victoria la victoria mía. Y cuando entendamos esa verdad bíblica, se va a acabar un poquito la guerra. Si quieren competir contigo, pues déjalo que compitan. Tú sigue haciendo. Mira, cuando en Judas dice la Biblia que, ¿verdad?, que el arcángel Miguel reprendió a Satanás y le dijo, Jehová te reprenda. Y dice que no tuvo osadía. La palabra osadía
significa que no tuvo, en palabras textuales puertorriqueñas, que no tuvo guapería. ¿Y cómo usted interpreta eso? Bueno, el ángel sabe lo que le mandaron. Era a buscar el cuerpo de Moisés. Eso es todo. Se metió el diablo. Él no se iba a desviar a pelear porque no lo enviaron a pelear. Lo enviaron con una misión. ¿Ves? Y él podía, claro que sí, si tiene autoridad. Esa palabra Jehová te reprenda, lo que él estaba haciendo era, yo voy a hacer mi misión y voy a delegar esta guerra, Jehová, atiéndela tú. Y él sigue haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Él siguió con su misión, que era el cuerpo de Moisés. Así que dejemos que Dios pelee por nosotros, ¿verdad? Y que Dios se encargue de lo que se tenga que encargar y nosotros sigamos con la misión, porque eso es lo que hace desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Amén, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Nos hemos gozado, bendito el nombre de Jesús. Como dijo en las últimas palabras del pastor, enfócate en lo que Dios te ha dado, olvídate de que compita de la voz de aquí y de allá. Si Dios te ha dado una misión, amado hermano, joven, iglesia, mantente enfocado en eso, gloria al nombre de Jesús. Damos gracias, bendito el nombre de Jesús, a nuestro pastor Omar Lugo, gloria al nombre de Dios, aleluya, por la disposición y por compartir con nosotros de su sabiduría y su consejo y su experiencia, bendito el nombre de Jesús, aleluya, gloria al nombre de Dios, aleluya. Vamos a estar ahora haciendo una oración de despedida, bendito el nombre de Jesús, aleluya, dándole gracias a todos los que nos han estado escuchando y esperamos que haya sido de bendición. Alma mía, alaba a Dios, aleluya, este programa, no para hacerlo, no para envidia, no para competencia, sino para la edificación del pueblo de Cristo, bendito el nombre de Jesús, como dijo el pastor, su victoria, mi victoria. Pablo sembró, Apolo regó, por el crecimiento lo da Dios. Alma mía, alaba a Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria, te doy honra, Padre amado, porque tú todo lo has hecho posible. Padre mío, Señor de gloria, te doy gracias por este privilegio, esta oportunidad. Alma mía, alaba a Dios, te pido en el nombre de Jesús, aleluya, que tú bendiga a nuestro hermano Pastor Omar Lugo, que tú bendiga el nombre de su congregación, su familia, su entrada y su salida, Padre amado, Dios mío, Señor, que tú bendigas a cada oyente que he escuchado, Dios mío, yo vale estas preguntas, estas respuestas, Padre Santo, y te pido, Dios, que haya sido de bendición, de edificación para el pueblo, que tú hayas levantado las manos caídas y hayas sanado las rodillas paralizadas, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, Dios mío, por esta oportunidad y esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén, amén. Dios me lo bendiga, en el nombre de Dios, aleluya. Dios me lo bendiga, pastor. Gracias, alma mía, Dios me lo bendiga a cada uno. Hacia adelante. Gracias por la oportunidad. Te bendiga mucho.